Muy buenas noches, amados hermanos. Estamos iniciando hoy la última clase de este año de este curso de Efesios. Yo tuve que tomar la decisión de terminar hoy por varias razones, ¿verdad? No es que yo tenga alguna reunión o que me voy a ir de viaje, no. Es que ya estamos entrando a las festividades navideñas y sé que muchos andan corriendo para un lado y para otro, pero eh, no quería seguir porque casi son 5 o 6 clases más las que nos faltan y vamos a llegar casi al 24 de diciembre. Entonces, sé que las iglesias hacen sus reuniones y todo, entonces no quería que al final ya en las últimas 2 clases solamente dos hubieran en la clase, solo Roberto y Vivi. Así es que vamos a partir el curso en dos, Efesios 1 y Efesios 2. Y la hermana Vilma está llorando, dice, porque vamos a terminar hoy. Bueno, vamos a terminar la primera parte. Inclusive este capítulo 4 que vamos a, a seguir hoy, no, vamos a iniciar hoy, no lo vamos a poder terminar porque realmente yo no quiero que dejemos de ver cosas muy importantes dentro del texto y dejarlas en un vacío. O sea, no está en mí, ¿verdad? El hacer eso, sino el ahondar todo lo que se pueda en el texto, de tal manera que ustedes estén lo suficientemente capacitados para que ustedes ya por sus propios recursos puedan reestudiar el texto, ¿verdad? Y no se queden con lo que yo les enseño, sino vayan al texto, examínenlo y que Dios les ayude a hacer sus propias conclusiones. Eso lo aprendemos del libro de los Hechos, de aquel grupo de hermanos que estudiaban la palabra y llegó los discípulos y les enseñaron y después dice que se fueron a sus casas y examinaban si lo que les habían dicho era la verdad. Entonces, sí, eso es importante. Inclusive, cuando hay algunos puntos que son de mucha eh, crítica y que aún los teólogos no se definen, yo les he dicho, ¿verdad? Miren, esto es lo que creen unos, esto es lo que creen otros. eh, o algunas cosas que les he mencionado que tómenlo con pinzas, o sea, es mi propia apreciación y no necesariamente que mi apreciación sea la correcta, ¿verdad? La ideal, porque pueden haber otros puntos de vista en relación a algunos textos en donde Dios no reveló mayor cosa. Y, y por eso Claro. hay dudas, ¿verdad? Así que, pero este capítulo, tanto el capítulo 3 como el capítulo 4 son extremadamente importantísimos y no podemos dejar pasar algunas cosas que son muy relevantes y vamos a partirlo en dos. Hoy en la clase vamos a ir del versículo 1 hasta el versículo 15 y del 17 en adelante hasta el 32 va a ser ya en el otro ciclo, ¿verdad? Así que pero es importante lo que vamos a ver hoy, importantísimo para el fundamento de las iglesias, de sus propias iglesias, que en las cuales ustedes están también, lo que Pablo dejó como inspiración de parte de Dios y del Espíritu Santo para dejarnos estas cartas. Así que eh, quiero dar un espacio de tiempo. Yo sé que el capítulo 3 fue un poco pesadito. Había que, que estudiar bastante, había que enfocar algunas cosas que yo mencioné del capítulo 3. Quizás para algunos fue algo revelador, para algunos otros ya lo conocían y simplemente afirmaron, ¿verdad? Pero posiblemente haya habido alguna duda
que se quedó ahí en el tintero y quisiera dar tiempo si hay alguna pregunta o algo que no se dejó muy claro. Con gusto podemos volver a algunos textos, algunos pasajes del capítulo 3 y eh, afirmar, ¿verdad? Algunos elementos que tenga los textos que estudiamos. Especialmente en la parte de la responsabilidad de la iglesia es uno, son dos puntos. Y uno que es el más relevante es nosotros somos responsables de enseñarle a los ángeles la sabiduría de Dios, la inmensurable sabiduría de Dios. Son palabras que utiliza Pablo, ¿verdad? Ese como algo enredado, o sea, es como algo que no es tan fácil de entender. Eh, esa, esa sabiduría de Dios, ese conocer a Dios, conocer a su Hijo. Hoy vamos a ver parte de eso también. Eh, pero hemos entrado a un ámbito muy, 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 muy espiritual, que no solamente información de parte de la carta, sino que nuestra fe esté agregada en esto, ¿verdad? Porque este capítulo 3, versículos del 1 al 8, es algo que muchas veces no se entiende o simplemente lo pasan por alto. Pero esa responsabilidad de nosotros de dar a conocer quién es el Señor Jesús y dar a conocer la inmensurable sabiduría de Dios a los ángeles, a los seres celestiales, eh, es, eh, es algo que nuestra fe tiene que actuar ahí y nosotros asumir la responsabilidad que nos corresponde como hijos de Dios y como parte de una iglesia, porque la iglesia le ha dado esa responsabilidad. Y por eso el capítulo 4 ya inicia con el ejercicio diario de parte de nosotros como miembros de una iglesia de comportarnos de acuerdo a esos tres capítulos que Dios ha establecido y otros más que están en todo el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ¿verdad? Así es que es importante que, que hayamos visto esto, que lo hayan pensado, razonado y que asuman, ¿verdad? Cada quien asuma su rol y su responsabilidad como miembro de una iglesia y como miembro de la familia de Dios, ¿verdad? Porque ahora somos hijos de Dios, somos parte de esa familia y coherederos juntamente con Cristo. No, eso no es, aquí decimos nosotros, no es cinco yuca, ¿verdad? Porque por cinco yuca antes daban bastante yuca, pero, pero no es eso. Es que debemos de entender espiritualmente que somos escogidos de Dios, somos importantísimos para Dios y Dios nos ha dado responsabilidades, así como le dio la responsabilidad al pueblo de Israel y que en cierta medida no lo cumplió, ¿verdad? De ser ellos los testigos, de ser ellos los que enseñarían quién era el Dios en el cual ellos creían. Al contrario, lo que hicieron fue encerrarse, ¿verdad? Y volverse celosos del Dios que les había escogido a ellos. Pero a nosotros, a todos, y judíos y cristianos, como Pablo nos ha enseñado, judíos y gentiles, que ahora son parte de la iglesia, todos los que se han convertido al Señor, nos ha dado esa responsabilidad. Y el compromiso de identificarnos, de ser como Cristo, ¿verdad? Ser como su Hijo, Jesús, que también lo afirma tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 del libro de Efesios. Así que, si no hay preguntas, hermano, bueno, sigo con la clase, pero siéntanse con la confianza, ¿verdad? Los 9, incluyendo los 3 que estamos aquí de 5, hay 6 más, ¿verdad? Así que
hermano Luis, hermana Vilma, eh, eh, Ismen, Saraí y José Calles, pues si ya tienen alguna pregunta y si no, pues entramos a la clase de lleno del capítulo 4. ¿Estamos bien, hermanos? Ahí pueden escribirme si el capítulo 3, la clase del capítulo 3 les dejó alguna enseñanza nueva, ¿verdad? Si pueden escribirme eh, en el chat solamente para saber de que hay algunas cosas que no habían asimilado en sus propias iglesias o en su estudio personal. Sí, en el chat no tenemos nada, solo Sarai que puso todo claro. ¿No? Ok. No hay ninguna pregunta. Sí. Bueno, vamos ahora a entrar a la solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso nos dice Efesios 4. Y vamos a entrar ahora a la parte de salvos por gracia, ¿verdad? La gracia de Dios. Ese es lo que vamos a comenzar a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Así es que vamos a Efesios 4, la unidad del Espíritu Santo. Aquí es donde vamos a entrar de lleno a esta parte. ¿Cómo lograr la unidad? ¿Qué es la unidad del Espíritu Santo y cuál es su fundamento? Ese es justamente lo que nos va a enseñar estos versículos. Así es que voy a pedir al hermano Roberto que nos lea el texto que está ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda la humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Como ven ahí, ya en este texto yo he marcado algunas palabras. Andéis, soportándoos y solícitos. Eh, Siempre cuando estén estudiando, fíjense en la puntuación, ¿verdad? En la primera parte encontramos que Pablo está mencionándose a sí mismo, dice, yo pues, ¿verdad? Preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Él está haciendo una súplica. Pero es una súplica que no solamente es algo como quien dice, miren, yo les aconsejo, ¿verdad? Sino está diciéndoles, eh, es una súplica casi como un mandato que Pablo les está dando. Y esta primera frase, yo pues, eh, es un indicio de que de todo lo que ha dicho anteriormente, en el capítulo 1, 2 y 3, que es la parte doctrinal, entonces viene Pablo y entra con esta frase, ¿verdad? Yo pues, como quien dice, ya aprendimos todo aquello, ¿verdad? Ya les enseñé lo que Dios dice en cuanto a la gracia, salvos por gracia, en cuanto al nuevo hombre, en cuanto a la oración que Él hace por ellos ahí. Y el mantenerse en el Señor. Entonces, ya les da toda esa base. Y la obra de Dios por medio de Cristo, que es todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Entonces, ya después de esa base, viene Pablo y dice, ¿verdad? Yo pues,
preso en el Señor, esa frase y preso en el Señor no está diciendo él que, que está cautivo por el Señor. Si realmente esa palabra de preso en el griego es estar cautivo, atrapado. Pero son dos acciones las que está mencionando Pablo ahí. Una es que literalmente estaba preso por los romanos, esperando que llegara su juicio. Pablo cuando estuvo, en las dos ocasiones que estuvo preso, él gozaba de ciertas libertades, especialmente aquí porque él eh, se abrigó al hecho de que él era un ciudadano romano. Y él dijo, yo soy ciudadano romano. Y por eso que fue que no lo mataron en el momento que lo atraparon. Entonces, sí, lo llevaron esperando que César dictara sentencia sobre él. Y estando en la cárcel, él en el día, él tenía ciertas libertades, podía salir, no salir lejos, pero andaba en toda la casa o salir allí un ratito por vigilancia de los soldados, los centuriones que estaban custodiándolo. En la noche le ponían cadenas o grillos, ¿verdad? Y era encadenado al pie de un soldado romano que dormía a su lado. Eso nos cuenta el historiador, el primer historiador griego, Josefo, en sus libros que hablan sobre los judíos. Eh, que eso es lo que hacían con Pablo cuando él estaba preso en una cárcel, no estaba quiero decir, en una casa, no estaba en una cárcel donde llevaban a los delincuentes comunes, sino a él, al gobierno romano alquilaba una casa y en esa casa ahí estaba. Por eso es que él podía recibir visitas si se quedaban con él en la noche, pero siempre temían de que se fuera a escapar y por eso lo encadenaban a otro soldado. Eso es lo que está haciendo referencia a él, pero también dice preso en el Señor, estaba preso, o sea, estaba cautivo. ¿Verdad? No es atrapado sin quererse salir. Él no quería salirse, estaba cautivo del Señor, de la responsabilidad que Dios le había dado cuando se afrontó con Cristo cuando él iba camino a Damasco. Y que allá en Damasco se le dio la orden de ir y predicar a los gentiles, ¿verdad? Y se le nombró como apóstol de los gentiles. Y él lo dice en su testimonio en dos ocasiones en Corintios y aquí también. Así que él estaba preso literalmente, pero espiritualmente estaba cautivo por el Señor, pero eso era su propósito, esa era su verdadera responsabilidad que le daba el ánimo. Por eso que él se llegó a decir y lo escribió en una de sus cartas, a la verdad estoy preso, pero la palabra del Señor no. Entonces, ahí vemos la confirmación que le está diciendo de esta frase, preso en el Señor. Y esa palabra os ruego, es una ruego de reflexión, es un ruego de recordatorio de algo que ya sabían ellos y que tenían que hacerlo, como cuando uno le dice a un hijo, mira hijo, te recuerdo, ¿verdad? Te ruego que no se te olvide comportarte porque ya te hemos enseñado cómo debes de ser. Y ese es justamente lo que está haciendo Pablo aquí con esa frase. Y le dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, esta frase de, de que fuisteis llamados eh, es... voy a ir a la presentación para irlos... eh, vamos a ver. Andar. Esa palabra andar, que andéis, hace referencia a andar alrededor de. Entonces, ¿alrededor de quién? ¿Verdad? Y dice, como es digno de la vocación. ¿De cuál vocación? La vocación de Cristo. Él fue el que nos llamó, Él fue el que
que a través de su sacrificio en la cruz hizo y su vocación nos hizo el llamado y Dios nos hizo el llamado por medio de su Hijo. Entonces, la idea que está dejando Pablo aquí es, les dice, miren, por favor, ¿verdad? Anden alrededor de aquel que es digno, de aquel que es digno, y que eso los va a volver digno a ustedes al andar e imitar lo que Él es. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Él está hablando de que los efesios, la iglesia de Éfeso debería de imitar el carácter de Cristo. En varias ocasiones he dicho que si uno quiere conocer el carácter de Cristo, pues hay que leer los evangelios, ¿verdad? Pero hay una descripción muy breve en el Sermón del Monte. Ahí Cristo describe en las bienaventuranzas eh, cómo va a ser el carácter de aquellos que van a ser parte del reino de Dios, ¿verdad? O sea, los que van a ser miembros, los que van a participar del reino de Dios, su carácter tiene que ser así. Y describen el carácter de Cristo, humilde, manso, no es soberbio. El primer bienaventurado es bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán el reino de los cielos. En la palabra pobre no es, hace referencia a que el carácter de una persona, entre más pobre es, más cerca de Dios está. No, ¿verdad? Se está refiriendo a esa palabra a un carácter que aunque sea un docto espiritualmente, que sea espiritualmente muy crecido, siempre reconozca su pobreza espiritual porque la grandeza de Cristo, la grandeza de Dios, la grandeza del Espíritu Santo, no le llegamos, ¿verdad? A esa altura todavía. Entonces, eso es lo que está diciendo la bienaventuranza, que aunque sea el más espiritual, siempre debe reconocer la dependencia de Dios y la necesidad de Dios en su vida y no enorgullecerse porque saben mucho. Debe ser todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esa palabra pobre. No es ni tampoco pobre que no sea espiritual o que sea un neófito, tampoco está diciendo eso. Entonces, habla del carácter. Todas las bienaventuranzas habla del carácter de Cristo. Y eso es lo que está haciendo referencia aquí Pablo, que andar con digno de la vocación no mía, no de mi pastor, aunque debemos de ser ejemplo, ¿verdad? Sino de Cristo. O sea, Cristo es el estándar al cual nosotros debemos imitar, al cual nosotros debemos de buscar hacer como Él, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, porque por Él hemos sido llamados. Entonces el versículo 1. Y luego, en el siguiente frase, como dice allí en eh, dignos la vocación que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, o sea, andar con toda, ¿cómo construir? La unidad en el espíritu es imitando a Cristo, ¿verdad? Andar como Él anduvo, andar alrededor del carácter de Cristo, de los principios de Cristo, de su enseñanza, de los evangelios. Eso es lo que está describiendo Pablo ahí. Y de andar con toda humildad y mansedumbre. Interesante esa totalidad que puso Pablo ahí. No dice andar humildemente y que sean mansos, no dijo andar con toda humildad, o sea, está elevando la vara y está diciendo que no haya ningún hueco, como un queso suizo, ¿verdad? Que tiene muy montón de huecos, sino con toda humildad es que seamos completamente humildes y completamente llenos de mansedumbre. Pues estas son características del fruto del Espíritu, el manso y humilde. Y el carácter de Cristo justamente muestra eso, ¿verdad? En la cual está dando una, imagen, una figura de lo que es Cristo Jesús. Debemos de andar.
con esa humildad que Cristo mostró. Debemos de andar con esa mansedumbre que Cristo se mostró durante estuvo aquí y lo tenemos en el ejemplo en los evangelios, ¿verdad? Esa humildad y esa mansedumbre. No es mi humildad, no es la humildad de un hombre o de la cara de humilde que yo pueda poner, no, es imitar el carácter de Cristo. Es andar como Cristo anduvo con toda humildad y con toda mansedumbre. También, ¿verdad? Como parte de construir la unidad en el espíritu, es soportándonos con paciencia los unos a los otros. Esa es una cosa muy difícil ahora en día, porque nadie es monedita de oro. Siempre hay personas a las cuales les caemos mal y otras que les caemos bien, ¿verdad? Yo en mi vida he tenido personas que les he caído mal y les sigo cayendo mal a algunos y muchas veces por el evangelio. Porque por mi fe, ¿verdad? Por mi fe. Y otros porque en vez de responder con como pudiera responder la ley del talión, me dice, si a piedra muere, a piedra me dan, a piedra respondo, ¿verdad? No es así. Está hablando de que ser pacientes no es aguantar. Ser pacientes es esperar en Dios su voluntad, ¿verdad? Esperar el momento en que Dios quiere que se ejecuten, que yo actúe y que diga. No debemos de ser pasivos en el sentido de que muchas veces al ser demasiado impacientes, por ser muy activos, nos cometemos errores. Y cuando habla de soportando con paciencia a otros, es que eh, es negarnos a nosotros mismos y velar por la otra persona, por los otros. Y a veces Dios me ha hecho que yo aprenda algo, un principio sobre algún tema, algún hecho. Entonces Dios permite que pasen cosas para que ese principio en mí se afirme se afirme. Si he aprendido a negarme a mí mismo, pues van a suceder cosas, ¿verdad? Para que eso así sea. Yo debo dar ejemplo y como ya aprendí en el capítulo 3 de la sabiduría de Dios, como estoy mostrando sabiduría a través de la paciencia, como estoy mostrando sabiduría a través de no responder como antes respondía, con las personas que son difíciles de llevar o que difíciles de que entiendan algunas cosas. Y, por ejemplo, aquí en mi colonia, tengo un vecino en el cual nosotros hay una parte donde no es de nadie, ¿verdad? Es la salida de la calle, de la senda donde yo vivo. Entonces, cuando otros vecinos de la parte del fondo estacionaban los carros, porque la calle es angosta, ya no podíamos pasar, yo dejaba el vehículo en la entrada donde no pertenecía a nadie, ahí en esa zona. Pero después él vino con un camión y puso su camión ahí y tenía espacio para hacerlo para abajo y podía caber otro carrito ahí. Entonces fui a hablar con él y le dije, mira, Salvador, porque Salvador se llama, ¿por qué no lo mueves? ¿Me haces el favor de bajarlo, subirlo y yo meto mi carro ahí y me ayudas con eso? Y literalmente él me dijo, no. No, me dijo, porque si lo hago para adelante me lo van a golpear y si lo hago para atrás después yo no voy a poder salir. O sea, él solo pensó en él, ¿verdad? Y entonces, cuando lo vi yo con esa actitud, dije, no, con esta persona definitivamente no se puede hablar, no se puede negociar nada, porque cerrado por completo. Entonces, tampoco yo le seguí insistiendo, ¿verdad? Lo único que yo tomé la decisión de no buscar conversación con él porque sentía que iba a ser yo un poco hipócrita y me volví así chachalaquero y bueno, decimos hablantín, ¿verdad? Con él y yo no estando en mi interior muy contento con su actitud. Entonces, mejor lo obvié.
y pasaba de largo ahí, ya buscaba otro lugar donde ir a dejar mi vehículo y ya no le volví a decir nada. Con el tiempo, ¿verdad? Entonces él siempre cuando pasaba con el camión me saludaba y después me dijo, mira, ya subí el camión, allá 2 o 3 años después, ya subí el camión, ¿verdad? Ahí lo puedes estacionar atrás. Ah, bueno, gracias. A veces estoy ahí limpiando el vehículo, él pasa, ya me saluda, pero porque vio que yo no busqué pleito. ¿Verdad? Y y yo tuve que cambiar también, ¿verdad? De soportar a las personas así. Vi que él cambió también pero si uno se vuelve igual que ellos, entonces uno crea enemigos y no debe ser así. Esa es la idea que nos está dejando Pablo aquí, ¿verdad? Soportarnos. Esa es un área. Hay muchas áreas en las cuales nosotros podemos desarrollar esa paciencia de soportar con paciencia a nuestros hermanos para mantener la unidad en el espíritu. Y esa es una manera de construir la unidad en el espíritu, especialmente dentro de la iglesia. Y la otra es solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Esa palabra solícitos tiene que ver con estas definiciones, ¿verdad? Usar con velocidad, es decir, hacer un esfuerzo más allá, ser pronto o ferviente. O sea, me dicen, ¿verdad? Ser solícitos, pero no hago nada, me quedo pensando en la idiosincrasia de la vida y total no hago nada. Entonces, el ser solícitos en guardar la unidad es algo que yo debo de ponerme activo en eso y hacerlo luego, porque el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, o sea, él no pierde el tiempo. Y por eso nosotros debemos de ser muy, muy solícitos, prestos para hacer las cosas, listos para pensar espiritualmente cómo debo de hacer, ¿verdad? Para guardar la unidad en el espíritu, especialmente las primeras tres cosas. Y no descuidarme, ¿verdad? No bajar la guardia, mantenerme siempre listo. Eso es justamente lo que nos enseña la historia del juez. eh, a ver qué juez ahorita se me ha nublado la mente, pero de aquellos que van, aquella tropa que llegó, que había un río y que tomaron agua, solamente fueron tres los que se inclinaron, pero no dejaron de ver a su alrededor y llevaron el agua a la boca. Y los otros, el resto, se inclinaron por completo y dejaron de ver a sus alrededores. Entonces Dios le dijo, no, mira, que vayan los otros para su casa y a estos 300 los vas Débora y Barak parece que fue, ¿verdad? En la historia de Débora y Barak. Y habla de eso, ¿verdad? De esa actitud de mantenerlos listos. Siempre espiritualmente no podemos bajar la guardia en ningún momento. Esa es la idea que nos está dejando aquí este texto, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del espíritu. En todo eso que he explicado y que ha dejado claro ahí Pablo en el versículo 1 y en el versículo 2. Entonces, ¿cómo ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo? Versículos 3 y 8. Solícito es usar con velocidad, es decir, hacer un esfuerzo adicional, ¿verdad? Y ser prontos, listos y ser fervientes en aquello. O sea, no todos aguados, no, ferviente, ¿verdad? Con ánimo, pronto. Los primeros tres, en el versículo 4 habla que de siendo del mismo cuerpo. A ver, lees el versículo 3 y 4, Robert, solo para tener la idea de lo que estamos hablando. Y amén. Dice así, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Ok? Entonces el versículo 4 nos dice, siendo del cuerpo, ¿verdad? La iglesia. Porque ya vimos por eso les digo que el capítulo 4 es la aplicación de los principios
y de la doctrina que él enseñó en el capítulo 1, 2 y 3. Entonces aquí ya es la práctica. Y vimos que en el capítulo 1 la iglesia habla que es el cuerpo de Cristo. Entonces esa está haciendo referencia justamente a eso. Siendo un cuerpo, la iglesia es el ser, y estos tres puntos es el ser del creyente. De todo creyente es el factor común, esto, ¿verdad? Teniendo el espíritu, el parte del ser del creyente y teniendo una misma esperanza, la vida eterna o la nueva vida, ¿verdad? Eso es justamente los tres elementos con los cuales está hablando, y por eso les decía que gramaticalmente tenemos que ver. Voy a ir de nuevo a esta parte. Si ustedes ven del versículo 1, son comas. Eso quiere decir que todo hay una continuidad con todo. ¿Y hasta dónde ahí cambia eh, la puntuación gramatical? Hasta el versículo 3. Por eso es que yo expliqué nada más los primeros tres versículos. Porque el punto y coma me indica que hay un cambio de idea, ¿verdad? Hay un cambio de idea, pero se sigue con el mismo tema. Por eso es que el versículo 4 ya nos habla de un tema que está dentro del tema, pero hace énfasis en otro. Y este versículo 4 ahí termina. Y luego hay otra idea, pero dentro del mismo tema, ¿verdad? Y sigue del versículo 5 hasta el versículo 6. Ahí hay un punto seguido. Ese punto seguido quiere decir que es otro tema, pero con el mismo énfasis que tiene ahí, ¿verdad? Por eso que es un punto y seguido. Y lo mismo el versículo 8. Esa cita que Pablo hace del versículo 68, que ya lo vamos a analizar del libro de Salmos, es el contexto de esa cita, es justamente el tema que estamos viendo aquí, ¿verdad? La unidad del espíritu. Pero en especial un subtema que es los dones, ¿verdad? La gracia por dones. Entonces, por eso quería explicar esto y vuelvo a esta parte donde vamos. Y luego los otros cuatro aspectos interesantes que son siete, fíjense, siete. Teniendo un señor, voy a pedir a Roberto que ahora lea el 5 y el 6. Es así el 5, un Señor, una fe, un bautismo. Y el 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en todos. O sea, todos estos elementos, hermanos, son los que nos ayudan a ser solícitos en guardar la unidad de la fe. Los primeros que vimos, o sea, estos cuatro, ¿verdad? El andar como es digno de Cristo, el andar con humildad y mansedumbre, el soportando con paciencia los unos con los otros y el ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y ser solícitos es esto, ¿verdad? Recordar que eso debemos de ser parte de una miembro de una iglesia, que tenemos un tan solo espíritu, el mismo espíritu aquel y el mismo espíritu yo también, y que tenemos una misma esperanza dada para todos, la vida eterna, o sea, una vida nueva. Y luego vienen estos cuatro, ¿verdad? Teniendo un Señor, teniendo una fe, teniendo un bautismo, y no es el bautismo como lo enseña la iglesia pentecostal, ¿no? O sea, el bautismo por el Espíritu, no, está hablando del bautismo por agua, es el que está mencionando, así como Cristo lo cumplió, ¿verdad? Dijo que así como se hace aquí, que también que se cumpla el resto, todos los demás, porque seguimos a Cristo, su ejemplo. Y Él dejó la ordenanza porque Él también lo cumplió. Y, y teniendo un Dios y un Padre de todos. Entonces, estos siete aspectos es lo que nos mantiene
unidos, ¿verdad? Pero tenemos que ser solícitos. O sea, decimos aquí, hay que ponernos abusados, ¿verdad? Eh, para, para no desperdiciar, para no eh, bajar la guardia. Yo jugué mucho tiempo fútbol y tenía un entrenador que siempre nos decía, sean solícitos, nos decía. Sean listos, no se duerman, manténgase siempre despiertos y sus ojos estén para un lado y para otro cuando estén jugando, porque no saben en qué momento va a venir un contrario y si se duermen, fácil nos perdemos el partido. Y es justamente eso, ¿verdad? Teniendo un Señor, no descuidar y seguir alimentando ese Señor que es nuestro Señor Jesús, seguir conociéndolo cada vez más, y eso vimos en el capítulo 3 que habla, quiere decir 2 y 3 1 y 2 que debemos de conocer a Cristo cada vez más. Teniendo una fe, acordémonos que la fe es un don de Dios, o sea, Dios nos puso esa fe. No es una fe que yo la hice crecer, no. Ya puso esa fe y yo soy el responsable, de acuerdo a primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1 verso 2, que dice que añadida vuestra fe y virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, amor fraternal y luego amor, ¿verdad? Entonces habla de un crecimiento espiritual y está hablando justamente de eso. Iniciamos, el Señor pone la fe que nos hace entrar a un mundo espiritual juntamente con el Espíritu y nos hace ver la mano de Dios en el mundo en el cual nosotros estamos. Y luego teniendo un bautismo, el bautismo por agua y teniendo un Dios, o sea, no cambiar de bando, no sustituir a un Dios, al Dios, eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, que sustituyeron a Dios y comenzaron a adorar a otros dioses. En algún momento yo puedo ser un Dios, ¿verdad? Y preocuparme más por mí. Es ese, cuando mi vida está centrada en el yo. Y no, en Cristo, no pongo a Cristo en el centro, sino que el yo, Él es el que está sentado en un trono y yo respondo a mi yo, ¿verdad? Mi ego es el que domina y no debe ser así. Debe ser todo lo contrario. En mi vida, Cristo es el centro y vivo por Él, vivo para Él y para lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús. Entonces, y un solo Dios y Padre, ¿verdad? Por todos. Entonces, esto es las áreas comunes de los creyentes, estos 7 aspectos. Y eso es lo que nos hace guardar la unidad en el espíritu. Pero tenemos que ser solícitos para hacer eso, o sea, no descuidarnos, mantenernos siempre a la, ahí listos sin bajar la guardia, ¿verdad? Y siempre alertas. Esa es la palabra que quería decir, siempre alertas. La plenitud de Dios. Ahí el versículo 6 voy a pedir, Robert, que puedas leer el versículo 6. Amén. Dice así, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Un tan solo versículo describe a Dios en toda su grandeza, sin dar más cosas. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho en el capítulo 1, 2 y 3. Y aquí viene y dentro del tema de la unidad, nos está diciendo que Cristo, Dios es eso, ¿verdad? Es la plenitud, como Pablo está haciendo en la carta, afirmándole a los Efesios que nuestra fe, esas 7 características que debemos de ser solícitos en mantenerlas y hacerlas crecer, eh, Dios es el que va a estar de por medio en eso, y eso es lo que está describiendo Pablo aquí. ¿Cómo es Dios para con nosotros? Y da estos 5 aspectos de Dios. Es nuestro único Dios. Practicamos una religión monoteísta. Y religión en el sentido que
hacemos ciertas cosas que son rituales, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestras iglesias somos ritualistas. Pero no digo que esos rituales son malos. No, ¿verdad? Por ejemplo, casi todas las iglesias tienen un programa y en ese programa casi es el programa de todos los domingos y de muchas iglesias. Hay bautismos, hay Santa Cena, hay actividades, hay cantos, hay oración y son cosas que se hacen. Y si nosotros nos centramos en lo que estructuralmente hacemos, eh, en la iglesia, pues, pues sí, ¿verdad? Así se define lo que es eh, una religión, es una práctica constante de un ritual. La diferencia es que nosotros, desde el momento que nosotros salimos de nuestras casas, ya estamos en el tiempo de adoración a Dios. Porque la iglesia, acuérdense, no es el templo, sino que somos nosotros. Y desde el momento que nosotros tomamos, nos levantamos, debíamos orar a Dios y decir, Señor, este día te quiero adorar, ¿verdad? Y ayúdame, vísteme, hazme esto, llévame en bien a la iglesia y que te adoremos juntamente con mis hermanos, que tengamos un tiempo de comunión. Eso sobrepasa lo ritualista. Ya no lo hago como un ritual, sino lo hago por fe. Voy a la iglesia porque creo en Dios. Voy a la iglesia porque Dios me ayuda y Dios habla a través de la iglesia. La comunión con mis hermanos es una medicina también para mí. Entonces, sí, el que no ve eso, que llega, se levanta tarde, llega justamente a la predicación y está orando para cerrar la prédica y se levanta y se va, se pierde de todo lo demás. Es la iglesia reunida. Y si es parte de la iglesia, tiene que estar ahí. Entonces no ha aprendido el principio que nosotros estamos aprendiendo en esta carta de Efesios. Y, y yo soy la iglesia todos los días de la vida, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, desde que me levanto hasta que me acuesto. Soy la iglesia. Yo represento a Cristo, represento a Dios, represento al Espíritu Santo en todo lo que hago, en todo lo que digo y en todo lo que pienso. Por eso están los ángeles ahí que quieren aprender cómo la sabiduría de Dios se está mostrando en mí todos los días cotidianos de mi vida. Y Dios sabe que tenemos problemas, que somos débiles. Por eso Pablo está dejando aquí, miren, el Dios al que nosotros creemos es un Dios pleno, que ahí está, ¿verdad? Es el Dios único, es el Padre de todos, es el Creador. Es sobre todo, es el omnipotente, es por todos, es el omnisciente y es en todos, que es el omnipresente. Entonces, así describe Pablo a Dios en este versículo, ¿verdad? El Dios Todopoderoso está con nosotros y quiere estar con nosotros, nos ama y por eso permite que sus ángeles estén a nuestro alrededor eh, qué sé yo, que ángeles estén aquí en este cuarto donde estoy o en sus casas y que están allí juntamente con ustedes aprendiendo también de la sabiduría de Dios. Ellos no lo saben todos, acuerden que han sido creados. Ellos no saben qué es la salvación. Tendrán una idea, pero no han sido salvos como nosotros, no han pasado de muerte a vida, ellos siempre han estado ahí y conocen a Dios. Pero el- como la forma en que nosotros conocemos a Dios, somos los únicos. Y como aquel hombre carnal, aquel hombre perdido, aquella persona, aquella mujer, aquel joven, ahora con una vida nueva viene y el carácter de Cristo comienza a mostrarse en él. La sabiduría de Dios comienza a mostrarse en él. Ya no hace lo que hacía y hace otra cosa y toma decisiones sabias.
hace la voluntad de Dios. Entonces, eso van aprendiendo los ángeles. Eso es justamente lo que vimos en el capítulo 3. Y por eso Pablo está dejándonos aquí que el Dios en el cual nosotros creemos es justamente esto, ¿verdad? Un Dios único, un Dios creador, un omnipotente, omnisciente y omnipresente. Entonces es importante que entendamos esto, hermanos. La unidad del Espíritu, los dones por gracia. Lo que hizo Cristo por nosotros. Voy a pedir que leas el versículo 7, Robert. Vamos versículo por versículo para que no se nos quede nada. Amén. Dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. O sea, los dones por gracia no son dados porque me los merezco. No son dados porque soy guapo. No soy dado porque tengo dinero. No soy dado porque soy pobrecito. No soy dado porque nadie se fija en mí. Pobrecito, se lo va a dar Dios, ¿verdad? No. Por la gracia, por Cristo Jesús, es que hemos recibido esto. Y Cristo dice que lo dio. Y eso lo vamos a ir aprendiendo cuando estemos viendo el siguiente versículo, el versículo 8. Pero veamos lo que hizo Cristo por nosotros. Hay un contraste ahí, ¿verdad? En el versículo 7. ¿Cómo inicia el versículo 7, Robert? ¿Con qué palabra? A ver, vamos a irnos. Dice aquí en el versículo 7, dice, pero, ¿verdad? Esta palabra pero es un contraste, que es el que vamos a ver, ¿verdad? El que estamos viendo y al cual estamos entrando. Y, pero. La unidad entre Dios y los hombres. Si estamos hablando de la unidad del Espíritu, la unidad dentro de la iglesia, tiene que haber primero una unidad entre Dios y los hombres. ¿Cómo se creó esa unidad? A cada uno de nosotros Dios nos dio la gracia. Dios nos dio una fe. Dios nos dio un espíritu. Ese don de fe y ese espíritu es el que nos conecta directamente con Dios, pero para seguirnos conectando y que vayamos creciendo y que en nuestra vida espiritual, dentro de la organización que Dios estableció para mostrar su gracia, para mostrar su poder y que nosotros seamos los testimonios de eso, que nosotros seamos los ejemplos de eso, estableció la iglesia y dio dones por gracia, ¿verdad? La gracia es como una gratitud, no es que lo merezcamos, no lo merecemos nada, es algo gratificante, de manera o acción, o sea, abstracto o concreto, literalmente, figurativamente o espiritual, especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, ¿verdad? Significa la gracia. Es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea, Dios influencia por su gracia a través de los dones en mí. Y ojo, ¿verdad? Que aquí Dios hace un enfoque en el liderazgo, como vamos a ver. Ese don es de gracia que va a describir el versículo 8, habla justamente del liderazgo de la iglesia. Y que Dios ha dado estos dones en sus corazones y que en sus corazones, en su vida, por fe y en el Espíritu, tienen que reflejarlo en la vida cotidiana. Entonces, esto es un favor inmerecido. El amor de Dios en pleno mostrado a nosotros porque no somos merecedores de esta gracia. No somos merecedores de eso, de ese don, pero Dios nos los ha dado y tenemos que cuidarlo. Tenemos que desarrollarlo y aplicarlo en nuestra vida diaria y crecer, hacerlo crecer y ver a otros
fomentar eso. Si nosotros, yo casi siempre en mis clases dentro de la iglesia, eh, veo que algunos tienen ese don, ¿verdad? Se escudriñan, estudian, preguntan y ahí están aprendiendo. Están aprendiendo, entonces yo veo que hay potencial en esta persona ahí, le dedico tiempo, ¿verdad? A que estudie, que va y si eh, están con el deseo de aprender y de seguir, pues los invito a que den una clase, que hagan esto, que preparen esto, que hagan lo otro. Y hay unas clases que yo doy justamente para desarrollar esas habilidades. Y ahí se van forjando, ¿verdad? Ahí van viendo su don. Y ya están listos. Si yo, el Señor me lleva, hay un sustituto que ahí está, listo para cubrir el puesto y seguir en la responsabilidad que Dios nos ha dado a través del don. Y ese contraste de pero también en el versículo 7 y en el versículo 8. Veamos el 7 y el 8, Robert. Y amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio Amén. dones a los hombres. Y luego da la descripción de a quienes se los dio, ¿verdad? Entonces, pero veamos esto. Esa cita que aparece ahí, que subió a lo alto, ¿verdad? Y que llevó cautivo a la cautividad, muchos interpretan este versículo como que Cristo bajó a a la, al seno de Abraham, ¿verdad? Y los que estaban cautivos se llevó sus almas y subió. Eso es cierto. Pero el texto no está haciendo referencia justamente a eso. Esta es una cita del Salmo 68:18. Voy a pedir que vayas a ese salmo, aunque está aquí, pero que lo leas directamente del texto, de la Biblia, Robert Reina Valera. Sí, amén. Dice así, subiste a lo alto, Ujú. cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Ujú. Subiste a lo alto. Y esa es una profecía sobre eh, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Pero Efesios 8 dice, por lo cual dice, citando Pablo cita el Salmo 68, pero no lo cita literalmente, sino que, vean, cambia algunos elementos. Dice, subiendo a lo alto, ahí está igual, llevó cautiva la cautividad. Ahí se le agregó esa palabra, esa frase, esa palabra, llevó cautiva la cautividad. O sea, allá dice cautivaste la cautividad y aquí dice que llevó cautiva. O sea, ya vamos a ir desarrollando esta idea. Y dio dones a los hombres. Allá dice tomaste dones para los hombres. Allá lo recibió y aquí los dio. ¿Verdad? Entonces, ven, hay una diferencia. Cautivo significa prisionero. Es una referencia a un prisionero de guerra. Y la cautividad es la presa. O sea, en este caso es el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? De acuerdo a que subió, dice, y del que descendió, ¿verdad? Ese pero, ese contraste, hace referencia justamente a eso. Uno que descendió es el mismo que subió. ¿Verdad? El que descendió es el que subió, pero también descendió al seno de Abraham. Pero esta cita de Pablo, citando el versículo 68, 18 de 68 de Salmos, no es en el contexto de esa interpretación de que fue al seno de Abraham, sino que está hablando de la ascensión de Cristo al cielo y que está hablando de su resurrección y de su
de su, como su, el gane, ¿verdad? De la batalla en la cruz de Cristo. Ahí dejó el pecado y llevó cautivo eso, el pecado y Dios, el, el dar y recibir, en el versículo 7, ¿verdad? El dar y recibir. Y esto nos habla también de lo que está dándonos en estos textos del Hechos, capítulo 2 verso 33 y Tito del 3 del 4 al 7. Así que le voy a pedir a Roberto que nos lo lea. Sí, amén. Dice así, hermano. Eh, Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ha Eh, derramado, o sea, ha dado, ¿verdad? Dado. ¿Y qué es lo que los hombres hacen? Recibir. Tito 3 4 al 7 que dice, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el ujú, cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. ok, allí Tito nos confirma lo que estamos diciendo. Que derramó el Espíritu de Dios. Y aquí en Efesios, que parte de ese, del Espíritu nos ayuda a ministrar a través del don espiritual que Dios nos ha dado, ¿verdad? Algunos tienen varios dones, algunos tienen uno o dos dones y muchos se especializan en uno o practican varios. A los pastores les tocan varios, pero hay unos que es el que más pulen, ¿verdad? En algunos casos. Eh, y nos toca de todo, ¿verdad? Dios nos da varios dones para que ministremos dentro de la iglesia y que lo hagamos de la mejor manera. Y es un reto porque es una responsabilidad también y Dios tenemos que rendir cuentas por eso. Te di dones y no los pusiste en práctica o no los ministraste como debería de ministrarlos. Entonces, es una responsabilidad, pero es un privilegio también, ¿verdad? Es un privilegio el enseñar la palabra del Señor, es un reto también que nosotros tenemos que estar estudiando constantemente, investigando y viviendo también, ¿verdad? Viviendo porque si nuestra enseñanza no tiene impacto en el corazón de los alumnos, pues nuestra vida no refleja, ¿verdad? Justamente eso. Pero cuando Dios obra a través de uno, a través de la enseñanza, a través de un pastor, de un predicador, es Dios, ¿verdad? La gracia de Dios se está mostrando en la prédica, por muy sencilla que sea, Dios obra sobrenaturalmente. Y eso es justamente lo que sostiene las iglesias. Se sostiene no por el 100% de los miembros de una iglesia, sino por aquellos que de todo corazón de veras quieren buscar al Señor y de un pastor que de todo corazón quiere mostrar la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Cristo, la verdad de su fe. Y eso es justamente lo que Pablo está enseñando aquí. Y por eso es que el texto nos está afirmando de que Cristo llevó cautivo, o sea, llevó prisionero el pecado y dijo, consumado es, ¿verdad? Ya. Eh, Terminó el trabajo de Cristo Jesús en la tierra y luego su trabajo sigue en el cielo defendiéndonos. Él es nuestro abogado defensor, porque hay uno que constantemente nos está acusando. Voy a pedir a Robert que lea el capítulo 9, el versículo 9, y ahí vamos a encontrar otro contraste en la pregunta. Dice así, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
Ujú. Sí, no dice, sino que también. Entonces ese contraste en el versículo 9 habla de descender y ascender, ¿verdad? Descender o sea, bajar y subir. Ese es el contraste. Un contraste en la Biblia siempre va a ser gordo, flaco, alto, bajo, hondo o ancho, ¿verdad? Esos son los contrastes que encontramos. Y aquí encontramos un contraste de bajar y subir. El versículo 9 dice que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. De acuerdo a Juan 3:13, ¿qué es, Robert? Amén. Dice así, nadie subió al cielo, Mm. sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. O sea, a cuando Cristo vino a la tierra. ¿Verdad? A la tierra. No es que bajó al seno de Abraham, aunque también algunos interpretan esta parte de eso. Entonces, está hablando de su tiempo en la tierra. Y subió por encima de todos los cielos. Isaías 44:23. Esos textos los puedes leer, por favor. Sí, amén. Dice así, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid, montes en alabanza, bosque, y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. En Israel será glorificado. Y luego Juan 3:13 es el que ya acabas de leer, Hebreos 4:14, 7:26 y 9:24. Ok, amén. Dice así, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ante Amén. Dios. Entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el que subió a los cielos, allá a la diestra de Dios. Así como el sumo sacerdote entraba una vez al año en el santuario, eh, Cristo es por excelencia el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, como lo explica el libro de Hebreos, y no entró en un lugar hecho de manos de hombres, sino a la presencia pura de Dios, de su Padre. Él entró a la presencia de Dios y llegó a confirmar y llevó cautivo el pecado. Y el pecado está liberado para todos aquellos que han acudido de todo corazón al Señor, ¿verdad? Aquellos que hemos entregado nuestra vida. Entonces, el propósito de esto, de acuerdo a este versículo, es que Cristo lo llena todo y terminó la tarea. Entonces, ¿cómo es Cristo en su plenitud? De acuerdo al versículo 10 y 11. Robert. Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ujú. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, en la plenitud, de acuerdo al versículo 10, es que dice que lo llena todo, terminó la tarea. Y además de eso, entonces tenía el privilegio, ¿verdad? Tenía ya la dignidad de ser digno de entregar dones a los hombres, que es justamente lo que está diciendo el capítulo 68, versículo 18 del libro de Salmos, esa profecía, que dio dones a los hombres. Ahora, este es un texto un poquito largo que yo voy a pedir a que Robert que lo leas Sí, amén. de Colosenses, Dices, sí, amén, amén. pero Dice así, necesito que lo oigan. sí, amén. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él
en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, en la y cruz. despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ven, justamente lo que lo que nos mantiene en la unidad del Espíritu es lo que está describiendo Colosenses ahí, ¿verdad? De la fe, del bautismo en Cristo, de la vida eterna. Eso es justamente lo que está describiendo ahí. También nos lo confirma 1 Corintios 12:28. Amén. Dice así. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, Ujú. después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Hay otros textos también ahí en, como en Efesios, ¿verdad? Que nos hablan de una lista un poco más larga sobre los dones. Pero ¿de qué está hablando aquí? De, del propósito de la iglesia por los dones. Ah, ¿de qué está hablando? Del liderazgo. Aquí ya es un enfoque en el liderazgo que Pablo está haciendo y ese liderazgo se muestra a través de los dones. Entonces, Cristo constituyó, dice, ¿qué constituyó? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esta es la base de la estructura de una iglesia. Pueden haber, y como vemos, hay más, ¿verdad? Hay más, pero esta es la base. Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Más adelante, él habla de que pastores ya no hay más, ¿verdad? Sino que, quiero decir, apóstoles, ya no hay más, sino que apóstoles son aquellos 12. Y el último apóstol, como un abortivo, bien lo describe Pablo, ¿verdad? Es Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces, pero apóstoles, en el principio de apostolado, tal y como describe la Biblia como apóstol, ya no hay más. O sea que hoy, actualmente, después de Cristo, si después de los 12, si alguien se postula como apóstol, es una falacia, ¿verdad? Es una mentira, es un engaño. Ya no hay más características similares como de aquellos que tenían que cumplir con que lo vieron, ¿verdad? Fueron testigos de su trabajo, que que le siguieron a él y que obedecieron su llamado. Ese es justamente tres de las cosas. Hay otras dos más que tienen que cumplir un verdadero apóstol. Pero la principal es que lo vieron, estuvieron con él. Y solamente fueron aquellos 12 a los cuales él llamó. Y a Pablo, ¿verdad? Que también lo llamó y lo vio en la luz, que se cumplió tal y como lo había transcrito. Entonces, el versículo 11 nos dice eso, que él entregó dones a los hombres, esos dones. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era perfeccionar a los santos. Así que voy a pedir que leas ahí el versículo 12. Amén. Dice así. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Tres cosas, ¿verdad? El propósito es perfeccionar a los santos. ¿Y esa perfección para qué? Para la obra en el ministerio. ¿Y para qué también eso? Para edificar el cuerpo de Cristo. Estas tres dones que Dios ha dado, pastores actualmente, ¿verdad? Profetas, evangelistas, pastores y maestros, es justamente
el propósito es para esto, para perfeccionar a los santos. O sea, los santos son los miembros de la iglesia, los creyentes. ¿Para qué? Para que estos también después se incorporen a un ministerio y que sirvan. Y sirviendo todos unos como líderes y otros como servidores, que todos somos servidores, ¿verdad? No, el que es líder es el que más debe de servir, eh, es para edificar toda la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, el versículo 13, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la meta? Amén. Dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Esa es la meta. Esa es la meta, hermanos. Dios da dones al liderazgo para que ministren con un propósito específico en la iglesia, perfeccionar a los santos, para que estos santos se dediquen a servir en la obra, en el ministerio, y que de esa manera haya una edificación de todo el cuerpo de Cristo. Pero esto tiene un propósito, más bien dicho, tiene una meta, que es la que acaba de leer Roberto, que es que haya unidad de la fe, que una unidad del conocimiento de Cristo y que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y está en armonía con el capítulo 8 de Romanos 29. ¿Qué dice, Robert? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. O sea que la predestinación, hermanos, como había afirmado ya anteriormente, no es para los no creyentes. La predestinación es para los creyentes. Por eso que la predestinación no es para salvación, sino que es para el reino de Dios, ¿verdad? Ya lo he afirmado en varias ocasiones esto. Y algunos afirman de que la predestinación es, yo he oído de miembros de alguna iglesia aquí en mi país, que les han enseñado de que hay que ir a evangelizar, pero cuando se van a evangelizar, se va a buscar a aquellos que ya eligió Dios para que fueran salvos. Y eso es una mentira, ¿verdad? La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña a través de la predestinación que Dios escogió y predestinó que los salvos fueran parte del reino. No es para salvación, como digo, sino que es para el reino de Dios. Entonces, aquí se confirma eso. Y que la meta de nosotros es mantenernos unidad de la fe, unido en una unidad en el conocimiento de Cristo, o sea, en su carácter, ¿verdad? Conocerlo cada vez más y compartirlo, vivirlo y ser ejemplo de eso. Y prosigo la meta, dijo Pablo, el premio, el supremo galardón en Cristo Jesús. O sea, el no descansar, no descuidarnos, y es justamente la palabra que ocupaba ya, ¿verdad? Ser, ¿cuál era la palabra que se usó? A ver si me acuerdan. Ahí ser Solícitos, solícitos, ¿no? solícitos, ¿verdad? Eso, ser solícitos, o sea, prontos, no descuidarnos, mantenernos listos en todo momento. Entonces, de eso habla, ¿verdad? De mantenernos ahí en la lucha diaria por el crecimiento espiritual, por los ataques de Satanás, mantenernos en eso. Entonces, y luego el versículo 14, ¿qué dice? El 14, que habla de la plenitud de Dios, Amén. de Cristo, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes, Ujú. llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El error. Sí, hermanos, cuando nosotros no estamos alimentándonos,
espiritualmente, no estamos creciendo en el conocimiento de Dios, no estamos creciendo en el conocimiento de Cristo, no estamos creciendo en la fe, no estamos creciendo en el amor, no estamos en la unidad del Espíritu, vamos a ser como niños fluctuantes, que somos llevados por allá y por acá por las ideas de otros y no firmes en nuestras convicciones. Ese es justamente lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Y el, por eso ha establecido Dios y ha dado dones con cualidades específicas para que nosotros preparemos a los santos y que los santos se activen dentro de los ministerios. Y al estar dentro de los ministerios, todos juntos nos vamos edificando, ¿verdad? Edificando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la meta es mantener la unidad del espíritu. La meta es ir creciendo y conociendo al Señor Jesús y, y que además es ser como Cristo, cada vez más, parecernos a Él, para que no andemos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, que por estratagema de hombres que nos engañan, que usan hábilmente la mano lo malo como bueno, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Y engañan. Yo me admiro cómo algunos predicadores han engañado a gente que se supone que son inteligentes, pues, ¿verdad? Pero sabios en la ciencia, en la vida, pero no espiritualmente. Por eso es importante crecer. Por eso es importante hacer nuestra labor dentro de la iglesia. Y aquí hay un contraste. Sí, no dice, no llevados, sino siguiendo, ¿verdad? Entonces la idea es que no seamos llevados por otros, sino otros siguiendo, dice el texto, siguiendo al Señor Jesús. Eh, Siguiendo la verdad en amor, dice el texto, ¿verdad? El que acaba de leer Roberto, siguiendo la verdad en amor y no llevados por otros. Ese es el contraste que está dejándonos aquí Pablo en esta inspiración por el Espíritu Santo. No debemos dejar que otros nos lleven, sino dejar que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe y nos muestre que nosotros seguimos esa verdad que hemos aprendido. Entonces, eso nos va a hacer crecer en Cristo Jesús. No estamos siguiendo a hombres, sino que seguimos la verdad en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos de buscar. Y terminamos con esta última parte, el versículo 16. Cómo la iglesia debe de crecer en Cristo como cabeza de la iglesia. Vamos a pedir que leas el versículo 16. Sé que nos hemos tardado un poquito, pero vean, como les dije, hay tantas cosas que teníamos que aprender que no podíamos pasarlas corriendo. A ver, Robert, Amén. 16. Amén. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Amén. amor. Entonces, la estructura es la iglesia y nosotros somos parte de esa coyuntura, perdón, la coyuntura es la iglesia, los miembros. ¿Verdad? Y cada ministerio es parte de esa coyuntura. Algunos son parte del codo, ¿verdad? La coyuntura que está aquí en el codo, estos huesos, es el ministerio. Algunos son de los nudillos, algunos son de las rodillas, allí, esos coyunturas del cuello, ¿verdad? De los tobillos, y es parte del cuerpo de Cristo. Y la clave es esas coyunturas que sostienen todo el cuerpo. Entonces, bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas, ¿verdad? Entonces, esas características, concertados, o sea, unidos allí sin que nadie nos rompa y unidos entre sí. El otro es que las coyunturas deben de ayudarse mutuamente, no pelearse mutuamente, como en algunas iglesias y en algunos ministerios ha pasado. Estuve en una iglesia en donde pasaron esas cosas, ¿verdad? Algunos se ponían celosos. Por ejemplo, el líder de evangelismo, cuando invitaba a ir a hacer evangelismo,
no le acudían todos y se ponía enojado con los de los otros ministerios porque no motivaban a que su gente fuera. Este, oración, ayuno, para que el Señor los motive, ¿verdad? Al contrario, debe de ponerse solícito, ¿verdad? En invitar a hacer esto. El líder tiene que ser buzo en ese sentido, o sea, listo. eh, o que los de oración invitan a oración y no llegan. O sea, el orar no a todos les gusta, no han aprendido muchos. Entonces es cuestión de seguir orando y que el Señor sea el que vaya motivando a los otros, pero no el pelear, ¿verdad? No que ayudarnos unos con otros en el ministerio. Que cada coyuntura y esta coyuntura está hablando básicamente de líderes, el liderazgo, es la coyuntura fuerte. Y el hueso en sí, de si es brazo, son los servidores que están ahí, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo. Que cada coyuntura sirva en la actividad propia de cada miembro. O sea, el que está en evangelismo, evangelismo, y ahí están los que tienen ese don, ¿verdad? Y ahí se ejercitan, no todos tienen eso. Por ejemplo, yo he tenido clases en donde por entusiasmo llegan unos que tienen el don de evangelistas que tienen el don de, de presidir, ¿verdad? O el don de ser aquí. Yo no digo el don de música, porque no hay don de música, sino el de adoración a Dios. Eh, tampoco es un don, ¿verdad? Porque todos debemos de adorar de distintas maneras, sino el de presidir. Y la alabanza es una manera de presidir. Y están ahí y están 1 o 2 días y de ahí se van porque no es su don, ¿verdad? No se sienten ellos que están en su charco, como se dice. Pero los que tienen el don de maestro, el don de pastor, ahí están, ¿verdad? Y se deleitan en cada uno de los cursos. Pero cada quien tiene que estar en su propia coyuntura, en su propio ministerio y en la actividad que le corresponde y hacerlo bien, ¿verdad? No a medias, hacerlo bien. Eso es justamente lo que nos está diciendo aquí. En la coyuntura, cada miembro recibe su crecimiento, o sea, todos deben de ir creciendo. Por eso es que nosotros en la planificación dentro de la iglesia ya estamos planificando, estamos ya por recibir los planes de parte de los líderes. Siempre les pedimos a los líderes de ministerio que agreguen un área de enseñanza, de aprendizaje, de ir y enseñar a los hermanos cómo, no solamente cómo deben de hacer su trabajo en el ministerio, sino de algunos temas, ¿verdad? Que todos necesitamos seguir aprendiendo dentro de la iglesia. Entonces, que siempre haya enseñanza. Si es un ministerio que cuida los vehículos en el parqueo, ¿verdad? Se podría decir, no, que yo no necesito eso, ¿verdad? ¿Cómo no? Necesita de aprender de Cristo, necesita de conocer más a Dios, necesita de fortalecer su fe, pues que se debe de agregar dentro de la planificación esto. Entonces, ahí es donde ya cuando se agrega eso, ya nosotros lo agregamos a nuestro plan y ya re- repartimos los temas o los énfasis que queremos hacer de acuerdo al énfasis general de la iglesia que se está llevando por ejemplo, en el año 2026. Y quinto, que cada coyuntura con sus miembros tiene el propósito de servir ¿para qué? Para edificarse en amor. Si ese ingrediente de amor no lo hacemos por amor o porque nos vean o por compromiso, no, por amor, porque yo deseo hacerlo. ¿Verdad? Porque he tomado una decisión de servir a Dios, no a los hombres, en amor. Lo hago por el Señor. Me encanta hacer eso. Y lo hago porque siento que el Señor me está usando ahí. Y ahí me usa de acuerdo al don. Y el siguiente tema que vamos a ver, el siguiente periodo es la nueva vida en Cristo, que habla del versículo 17 al versículo 32 del capítulo de
4 de Efesios. Entonces, amados hermanos, eh, estamos ahorita ya terminando la clase. No sé si habrán preguntas. Espero haber sido lo más explícito de poder explicar estos 16 versículos que tienen tanta riqueza que no podía pasar por alto, hermano. Inclusive casi llegamos, bueno, ya llegamos a las 9 de la noche. Sé que me he pasado un poquito, pero espero que no lo hayan sentido, ¿verdad? Así que, hermanos, si hay alguna pregunta, alguna consulta o algo que quieran afirmar ya en esta última clase de este año, siéntanse con la libertad de activar sus micrófonos. Y Hermano, el hermano Luis, este, Hermano pastor, buenas noches nuevamente. Muchas gracias por la explicación. Hoy tenía dudas sobre el versículo del el 9 y el 10, pero hoy se me quedó bien claro, más clarito que el agua. bye. Sí, Qué bueno. hermano pastor. Sí, porque ayer me confundía porque en mi iglesia se predicaba que Cristo estaba abajo, llegó al infierno, no se decía, pero usted declaró ahorita que Él bajó porque estaba escuchando la explicación y gracias por la sabiduría que Dios le ha dado, hermano pastor. Bueno, hermano, sí. Por eso puse los otros textos que me ayudan a afirmar lo que afirmé, ¿verdad? La Biblia lo afirma de esa manera. Esa cita del Salmo 68. Y en el contexto que se está hablando, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias. Me alegro. ¿Alguien más? hermano, una Sí, preguntita. Sí, no, para que me aclare un poco, porque, bueno, bueno, estábamos, escuchamos de que los apóstoles, bueno, fueron los 12 y también, bueno, Pablo, sí. apóstol de los gentiles, ¿verdad? Pero, Ujú. digamos, en lo que se refiere a los profetas, yo escuché algo como que, bueno, dice que, bueno, que Juan el Bautista fue el último profeta, algo así, pero que nosotros también nos convertimos en profetas en el momento que predicamos la palabra de Dios. No sé si Sí. también me puede aclarar eso. Ujú. Ujú. Así es. Es que dicen Nosotros que, podemos ser profetas cuando le anticipamos a otro lo que la palabra de Dios dice sobre la vida eterna y el castigo, ¿verdad? El castigo eterno. Le anticipamos cuando eh, si no acepta al Señor Jesús, pues que hay condenación. Le anticipamos que si no hace la voluntad de Dios, de acuerdo a como dice la palabra, no mi idea, ¿verdad? Sino que lo que la palabra dice, este, pues no puede la obrar Dios en él. O nos volvemos en profetas en ese sentido. Le estamos diciendo algo que él no conoce y que le estamos advirtiendo, ¿verdad? Le estamos enseñando cosas nuevas que le pueden ayudar. En ese sentido, nos volvemos profetas, porque el don está vigente, no se ha acabado, pero no habla de nuevos profetas. No habla que dice, Dios me ha hablado y me ha dicho, ¿verdad? Que yo me voy a casar contigo. O Dios me ha hablado y me ha dicho que tú me vas a dar una propiedad o me vas a regalar un carro o algo parecido. No, 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 no está hablando de eso. Eso son mentiras, sino que está hablando de que nosotros en algún momento determinado le podemos anticipar bíblicamente una profecía que ya está dicha ahí y que no se ha cumplido todavía, ¿verdad? Hermana Vilma. hermano Este, Alfonso también. hola, 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 sí, hermana Vilma. Pastor Reinaldo, mire, era hacer una consultita con respecto a lo que usted estaba diciendo ahorita. Este,
Es decir, nosotros podemos tener el don profético, ¿verdad? Que no es que nosotros somos profetas. Es decir, nos Ujú. convertimos en profetas cuando predicamos la palabra de Dios. Pero mire, Sí. yo casualmente ahorita estoy pasando por una situación y yo justamente estaba medio inquieta por algo que me tenía que llegar, pero de pronto yo cuando estaba en el comedor, yo sentí una voz como que yo sentí algo que me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no por qué no me buscas a mí en vez de buscar otras cosas? Ya, y Ujú. después yo conversando con dos personas, las dos personas me dijeron lo mismo. Mira, dice, Ujú. tú andas buscando algo acá adicional en vez de buscarlo directamente a Dios, para Ujú. que Dios se encargue de tu problema, de tu situación que estás pasando. Es decir, Amén. mi pregunta es decir, como usted dice ya, claro, porque hay personas que dicen que Dios me reveló esto, que Dios me dijo esto y que Dios me dijo que te diga esto, pero en cambio yo lo pude experimentar y yo lo Ujú. cuento que como que fue un sacudón, que escuché esa palabra y fue como un sacudón, como que me asusté. Ujú. Sí. Yo he tenido varias experiencias de ese tipo y eh, cuando alguien me dice, Dios me ha dicho esto, lo examino en función de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Claro, Si él está citando un texto o está haciendo referencia a un principio de la Biblia, pues le presto atención. Pero si me está diciendo una cosa que ni en la Biblia aparece, entonces simplemente le guardo respeto, pero mis oídos se cierran a alguien que está diciéndome cosas, porque algunos me han dicho, ah, no, Dios me ha dicho que te va a hacer esto y esto. Pero entonces pues yo lo escucho por respeto, pero, pero no mi corazón, mi mente no se inclina hacia eso que han dicho, porque a veces uno fácilmente cae en ese tipo de cosas. O sea, si es un claro, principio que yo conozco de la palabra, eh, y si no lo conozco, le pregunto, mira, ¿dónde dice eso, verdad? Que me lo digas, que me lo aclares, y así, y si es una verdad absoluta que está ahí, yo no puedo hacerme para otro lado. Eh, claro. eso es algo que tenga, o sea, el parámetro siempre va a ser la palabra del Señor, hermana. Amén, Y no dejarnos embaucar como dijo ahí, ¿verdad? Que seamos niños fluctuantes, llevados de aquí por allá, porque en la medida que estemos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe esté cada vez más cimentada en Cristo Jesús y en Dios y en los principios de la palabra, no va a haber nadie que nos mueva de ahí. amén, Ujú. Así que hay Hermanos, que estar listos, ¿verdad? Y solícitos, como dice ahí, en no dejarnos embaucar, ni tampoco el creer, ¿verdad? El creer en eso, porque a veces cuando creemos comenzamos a dudar y ya nos crea incertidumbre, que creo yo que es lo que le ha pasado a usted. Y esa incertidumbre cuando no se cumple o cuando nos deja así, se vuelve incierto, que muchas veces nos pasa factura y nos estresa, claro. ¿no? Nos estresa. Así que, no, cuando sienta eso, órale a Dios, acude a la palabra y Dios le va a hablar a través de la palabra, ¿verdad? Amén, Va a amén, hablar. Ujú, amén. ujú. Hermano Alfonso, Sí, buenas noches, pastor. buenas Yo noches. era la duda que tenía yo sobre los profetas y apóstoles, porque ya vi que se ha levantado una corriente, ¿no? de profetas Sí, y de apóstoles que, híjole, incluso me ha tocado estar en algunas iglesias donde se levanta alguna persona y le dice, apóstol, deme una palabra, ajá. apóstol. Y yo digo, wow, digo, ¿qué onda, no? O sea, pues si esos tiempos se Sí. terminaron, digo, incluso
el don de profecía, pues yo lo tomo como para uno mismo, para edificación de uno mismo. Sí. Sí, a mí en una ocasión yo tenía un problema de una puntuación, ¿no? Acá de lo que es eh, para conseguir una casa, ¿no? Entonces, Ujú, me decían, no, es que te falta tanto. Híjole. Yo dije, pues, le dije al vendedor, le digo, pues yo creo que entonces pues, lo vamos a dejar por La Paz. Entonces, si no reúno yo esa puntuación, pues no, la verdad, pues así lo dejamos. ujú, Me dice él, no, pues vamos te voy a dejar pendiente para ver qué podemos hacer en la siguiente semana. Era un fin de semana. Pero en la noche, Dios me regala un versículo en la noche. Y ujú, eso para mí, ¿no? Y ujú, fue el de Romanos 8:9, donde dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ujú, Eso me lo revela, no sé qué horas eran de la noche, ¿no? O de la madrugada. Y yo únicamente lo que hago fue anotarlo en la libreta, porque siempre tengo una libreta y un lápiz a un lado. ujú, Entonces fue lo único que hice y ya por la mañana ya lo leí. Yo dije, wow, dije, híjole, Señor, gracias. Pero todo lo tenemos que esperar en los tiempos de Dios, no amén. cuando nosotros querramos, ¿sí? Así Entonces, es, hermano. sí, Así entonces, es. y esa palabra que usted dijo ahorita o la explicación que dio, pues sí, yo ya la tenía más o menos entendida, ¿no? Que no son tiempos de profetas ni tiempos Ujú, de apóstoles, porque ujú, esos tiempos ya pasaron. Incluso Pablo, como bien dice usted, se creía o decía que era un abortivo, ¿sí? ujú. Como siendo el último de los profetas. Entonces, pues sí, pues yo le agradezco, ¿no? Que toda esta lección, estas lecciones, ¿no? Que hemos pasado con usted, ¿no? Pues son de verdadera eh, enseñanza para nosotros Ujú, y ujú. tenemos que, pues, del diario yo creo que machetearle ahí para que se nos quede. Ajá. Pues Gracias, ese es el pastor. propósito, ¿verdad? Que aprendamos y que si ya lo sabían, afirmar esos principios, esas verdades. Ujú. Sí, gracias. Sí, yo, por ejemplo, puedo ser profeta a alguien que está gastando más de lo que gana y le puedo decir, vas a caer en desgracia, ¿verdad? Porque tarde o temprano no vas a poder pagar. Y eso les Sí, va es a correcto, pasar. pastor. Y Sí, eso es les pasa correcto. a los que gastan más de lo que ganan. Después no hayan cómo hacer para pagar porque tienen tanto que pagar que no pueden ya cubrirlo. Y ahí comienzan con engaños a prestar aquí y se endeudan y en fin, es de no acabar. Le digo porque yo he pasado por esa experiencia ya y hemos aprendido la lección con mi esposa. Pero ahí vamos. Gracias por las preguntas, hermanos, que eso también nos ayuda a mí a explicar también y a otros a quizás tenían esa misma duda, ¿verdad? ¿Algo más, hermanos? Si no, pues le decimos Hermano pastor, sí, ahí hermano Luis. en el versículo 4 versículo 5 6 yo miro ahí nada más y si estoy equivocado, corríjame. Como dice ahí en el 4 un espíritu, después dice en el 5 un Señor y después dice en el 6 un Dios y Padre. Yo miro Ujú, la forma trinitaria ahí, si no estoy equivocado. ujú. No sé si estoy bien ahí, yo miro la Sí, forma trinitaria. sí, en la forma trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ujú. Aunque también lo afirma, ¿verdad? Un Dios, un Espíritu, y en el contexto está Cristo también. Ujú. Así es, un Dios, pues está hablando de Dios, ¿verdad? Está hablando de Dios. Y cuando habla de Dios, pues también está el Hijo y está el Espíritu, pero a veces son cosas que solo Dios hace o cosas que solo Cristo hace, aunque casi siempre en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, aparecen cosas así. En el Nuevo Testamento casi todo está amarrado entre Dios y Cristo y el Espíritu Santo. Esa es una característica del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento son acciones de Dios, otras que solamente son del Espíritu y otras que solamente son de Cristo. Pero en el
En el Nuevo Testamento vemos activamente a la Trinidad en un lado y en el otro, actuando en, en los creyentes y en la iglesia, ¿verdad? Como en este caso. Así es, hermanito Luis. Bueno, gracias, hermanos, por sus preguntas, gracias por sus comentarios. Eh, no vamos a entregar, o sea, espero que no se retiren del grupo, que sigan y porque con el mismo grupo vamos a seguir, quizás algunos se agreguen, voy a tratar de dar un resumen de los capítulos que ya hemos visto y para eso va a ser la primera clase que vamos a dar después y luego seguimos con la segunda parte de Efesios 4 que habla sobre la vida nueva en Cristo. Y y no dejar de aconsejar, ¿verdad? Siempre acuérdense de lo que hemos aprendido ahora, que Dios está obrando a través de la iglesia y la ha establecido como su, su organización con la cual Dios está obrando en el mundo actualmente hoy a través de sus líderes. Por eso ha dado dones. Y todo el propósito es edificar a los santos y hacerlos crecer para la obra del ministerio y todos, ¿verdad? Llegarnos a la estatura de Cristo, a la plenitud de Él, manteniendo la unidad y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Así es que vayan a su iglesia, hermanos, no dejen de congregarse y sirvan, ¿verdad? Sirvan, que el Señor va a engrandecer cada vez más a ustedes en su vida, pero también a la iglesia misma. Así que, hermano Roberto, nos diriges en oración, por favor. Sí, amén, hermano. Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta gran enseñanza, Señor, del libro de Efesios, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, por la sabiduría que le das a nuestro hermano Pastor Rolando, Señor. También por todas las preguntas, Señor, oh Dios, y inquietudes que tienen los hermanos en esta clase, Señor, porque así es como aprendemos día a día, Señor. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a crecer en Cristo y siempre que reconozcamos que la cabeza, Señor, de la iglesia es Él, Señor. Te pedimos, Señor, oh Dios, que nos ayude, Señor, oh Dios. Queremos ser una buena coyuntura, Señor, oh Dios, para poder tener un buen crecimiento, Señor, en esta vida, Señor. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.